El río Bogotá es uno de los ríos de Cundinamarca. Su nacimiento se encuentra ubicado en el páramo de Guacheneque y su desembocadura en el río Magdalena, cerca al municipio de Girardot. Su longitud es de 380 kilómetros y cuenta con un caudal de 27 metros cúbicos. La contaminación del río Bogotá es una problemática ambiental correspondiente al vertimiento de desechos tóxicos de tipo industrial y de carga orgánica al río. Todo esto desde mediados del siglo XX. Desde su nacimiento hasta su desembocadura, los aportes de aguas residuales hacen que el río Bogotá presente niveles crecientes de contaminación biológica, química y física en la medida en que reciben las cargas de distintos tributarios, lo que lo convierte en la alcantarilla abierta más grande del país. La problemática de los ríos realmente no es de los ríos, es una problemática de la especie humana. Eso es lo primero que habrá que como anteponer a la observación que sobre el proceso de destrucción de un río nosotros hemos hecho, que es el caso del río Bogotá. Es un tema cultural y es un tema del modelo de civilización. Es decir, este modelo de civilización tiene dos características generales. Una, la especie humana que dice ser inteligente bota basura al río. Los desechos, la mierda, literalmente, al río. Es una decisión que en el modelo de civilización se tomó a un riesgo y a un costo invaluable, que lo tenemos que empezar a pagar desde ya, porque la oferta de agua potable es escasa, cada vez es menor. Contaminamos, producimos basura, somos la única especie que producimos basura y la botamos generalmente al río. Entonces surge en este modelo de civilización la solución vuelta a negocio, que es la descontaminación. El problema del río Bogotá y el de muchos ríos, muy especialmente del río Bogotá, es que se tomó una decisión desde el año 52 por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, en ese entonces 780.000 habitantes. ¿Qué ha hecho la empresa de acueducto desde el año 52 y sigue haciendo hoy, cuando ya no somos 780.000, sino 8 millones de personas? Esas aguas las toman por unas tuberías que llaman alcantarillado y van al río Bogotá, repito, desde 1952 al río Bogotá sin ningún tratamiento. El río Bogotá ofrece 4 tramos bien definidos desde el punto de vista de la contaminación orgánica. Ellos son desde su nacimiento hasta Villapinzón, desde Villapinzón hasta el río Juan Amarillo, desde el Juan Amarillo hasta Tocaima y desde Tocaima hasta su desembocadura en el Magdalena. El primer tramo, Nacimiento Villapinzón, presenta aguas cristalinas ricas en oxígeno y muy poco contaminadas, lo que ha favorecido el desarrollo de peces de aguas frías, nativos o introducidos, capitán, guapucha, trucha y otro. El tramo entre Villapinzón y el río Juan Amarillo se caracteriza por condiciones de contaminación crecientes, tanto por las aguas negras como por los vertimientos industriales. Esto ha conducido a una disminución de la diversidad biológica y a un acusado incremento en la densidad de algunas especies indicadoras de la contaminación. Los peces exigentes de aguas claras y puras, como la trucha, desaparecen a medida que la contaminación aumenta y su lugar es ocupado por otras especies menos exigentes. El tercer tramo, que se extiende entre la desembocadura del río Juan Amarillo, el suroeste de Suba y Tocaima, es de verdad una enorme alcantarilla abierta de condiciones permanentemente sépticas y pestilentes, con graves riesgos para la salud de las personas y animales que habitan en sus riberas o hacen uso de sus aguas. Es cualquier cantidad de zancudo, de bichos, malos olores. ¿Y si llega gente aquí a comprarle en el negocio o es muy...? Pues sí llegan, pero entonces la gente, todo el mundo comienza, ay, que mire esos zancudos, que hay aburrimiento de esto, que a veces los olores del río, o sea, cuando no llueve, o sea, digamos hace mucho sol y llueve, entonces los olores se alborotan más y las enfermedades con los niños. ¿Qué enfermedades han tenido? Pues más que todo son gripas, o sea, gripas y permanecen con los bronquios. Los peces también desaparecen totalmente y solo sobreviven organismos especializados en la degradación de la materia orgánica. La principal causa de la altísima contaminación del río en este tramo es la descarga de aguas residuales domésticas e industriales de Bogotá, la cual se lleva a cabo principalmente a través de los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo. El cuarto trayecto va aproximadamente desde Tocaima hasta el río Magdalena.
Aunque el río recibe las descargas de aguas negras de los municipios localizados en su cuenca media y baja, Mesitas, Anapoima, La Mesa, Apulo, Tocaima y otras menores, estas, por su magnitud, tienen poca significación en los índices de contaminación del río aguas abajo del embalse del Muña. Las repercusiones socioeconómicas de la contaminación en el río Bogotá no solamente ocurren por la contaminación, sino es todo, digamos, el contexto histórico, espacial del río. La ubicación del río, de hecho, es naturalmente marginal. Hay que tener en cuenta que ese es un desarrollo histórico que ha hecho que el río sea víctima del abandono del Estado. Descontaminar un río es imposible. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Yo digo, cojamos un metro cúbico de agua con lodos del río, metamos, y en un metro cúbico, aquí en una pecera, metamos un metro cúbico de agua del río Bogotá. Entonces empezamos a hacer una caracterización. Entonces eso tiene patógenos, bacterias, microbios, tiene virus como salmonela, en fin, una fauna tóxica total. Tiene metales pesados. Es decir, eso es un nivel de toxicidad desconocido. Nadie, porque no han hecho bioensayos con animales para saber eso qué es, qué reacciones físicas y químicas puede tener toda esa composición. Pero supongamos que no, que todo está perfecto y están separados los metales pesados. ¿Yo qué hago con los metales pesados? ¿Qué hago? Yo tendría que inertizarlos y aún así la calidad de esa agua yo me la tomaría. ¿Qué hay que hacer? Hombre, comprometerse a no contaminarlo más en una escala de tiempo. Digamos, de hoy a 20 años el río tendrá 0 vertimientos de contaminación. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Cojamos el kilómetro 1. Kilómetro 1. Organizamos el kilómetro 1. El kilómetro 2. En la medida en que el kilómetro 1 sea menos complejo, el 2 va a ser menos. Porque si, es más, aquí en Bogotá pretenden hablar de la descontaminación del río en la mitad del río. Y yo digo, pero ¿acaso el río empieza acá? El río empieza allá. Ah, no, es que por un tema político el distrito capital no puede intervenir en otro territorio. No, pero es que no se puede mirar la geografía con la división política. Hay que mirarlo desde la geografía misma y humana. Como una unidad. Como una unidad y desde una cuenca hidrográfica.